Hola, buen día a todos. Vamos a iniciar con la clase de hoy. No sé si haya dudas sobre los filtros que empezamos a analizar la clase pasada. Y había quedado pendiente entonces que analizaran la función de transferencia de este filtro de segundo orden. No sé si alguien lo intentó, a qué llegaron, o qué me pueden decir del análisis de este filtro. Yo lo estaba intentando, profe, pero Ujú. tuve problemas con la resistencia RF al momento de comparar. Lo estaba haciendo por corrientes. Ajá. Al momento de comparar ya con VO, porque en el ejercicio pasado venía nada más de el voltaje donde está el nodo 2, Ujú. ya era el mismo voltaje, pero acá no supe cómo interpretarlo. Ok. Bueno, vamos a ver el análisis para despejar todas esas dudas. Bien, entonces, recuerden que pues una de las principales suposiciones que vamos a tener aquí tiene que ver con las corrientes que entran a estas dos terminales. ¿Ok? Que sabemos que ambas van a ser muy pequeñas, en este caso las vamos a considerar como cero, y en este caso sobre la resistencia de retroalimentación, por esta misma razón de que no puede entrar ninguna corriente aquí, pues entonces en este nodo, la corriente que va a entrar también es cero, ¿ok? Para que se cumpla la ley de corrientes de Kirchhoff, ¿no? Entonces aquí debe haber una corriente de cero, ¿ok? Y la segunda suposición tiene que ver con el voltaje que aparece en estos dos nodos, ¿no? Y sabemos que la diferencia de potencial entre estos dos, pues deben ser 0 volts, que es lo que le llamamos el cortocircuito virtual, ¿no? Entonces, al suceder eso, pues sabemos que la corriente que va a circular por la resistencia R2 y por el capacitor 1, pues va a ser la misma, ¿no? Se van a estar conectados en serie debido a que aquí en el nodo la salida es cero. ¿Hasta ahí alguna duda sobre esas suposiciones? ¿O algo que no quede claro de todo esto? Ok, bueno, entonces, pues aquí tenemos un nodo más, a diferencia de los análisis anteriores, ¿no? En los análisis anteriores únicamente teníamos los nodos que estaban aquí en las entradas. Aquí en esta configuración, pues aparece este nodo adicional, ¿no? Entonces voy a tener aquí una corriente y uno. Esta le vamos a llamar I2. Y pues va a haber otra corriente que se va hacia el capacitor. Vamos a llamarle I3. ¿Ok? Entonces, ese sería el análisis que tenemos que hacer. Sería sobre ese nodo principalmente, ¿no? Acá ya hicimos este análisis
Y de esta cortocircuito, pues sabemos que el voltaje en la terminal no inversora va a ser igual al voltaje en la terminal inversora, y además de el hecho de que la corriente sea cero, pues también ya sabemos que nosotros tenemos que hacer la resta de B0 menos B menos va a ser igual a cero. ¿Okay? Lo que quiere decir es que nuestra conclusión de aquí pues va a ser que el voltaje de salida va a ser igual a B menos, y por ende también es igual a B más. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna duda? No, profe, ninguna. Ok. Bien. Entonces, quiere decir que a partir de todas estas relaciones que ya encontramos, considerando este comportamiento ideal, pues eso nos dice que el voltaje en este nodo, pues es directamente el voltaje de salida. ¿Ok? Considerando todas esas suposiciones. ¿Ok? Bien, entonces vamos a considerar que este es un nodo 1. Entonces voy a ponerle aquí como etiqueta un voltaje 1. Y vamos a hacer el análisis entonces en ese nodo. ¿Ok? Bien, entonces, primero, la corriente I1 que entra a ese nodo, pues va a ser igual a la suma de las corrientes que salen, que son I2 más I3. ¿Ok? Y utilizando la ley de Ohm, pues entonces tendríamos que I1 pues va a ser BI menos B1 entre, bueno, le vamos a poner ya directo el valor que tiene, que sería R. ¿Okay? Y esto va a ser igual entonces a la corriente en I2, que entonces sería B1 menos el voltaje de salida entre R. ¿Okay? Más la corriente I3, que sería B1 menos BO entre la impedancia del capacitor 2. ¿Alguna duda hasta ahí? Profe, ¿por qué hasta B0? Ah, ya, porque es un cable, ¿verdad? El mismo nodo. ¿Cuál, perdón? Aquí No en el empezó. nodo 3, en el Ajá. nodo, sí, sería porque aquí la corriente es 0, por lo tanto tenemos esta de aquí, ¿no? Obviamente en corriente estaría dividido entre 2R, pero el 2R se multiplicaría por 0, ¿no? Entonces nos queda esta conclusión de aquí que B0 es igual a B menos, y luego por el cortocircuito virtual es igual a B más, entonces aquí aparece ya B0. ¿Sí? Ok. Sí, sí, ya. Ok. ¿Alguna otra duda, alguien más? Bien, entonces, de ahí, para nosotros poder resolver eso y poder obtener la función de transferencia, pues ya tenemos ahí presente en esa expresión BI y BO, ¿ok?
o V0, que son los voltajes de entrada y salida que me hacen la relación de transferencia ahí. ¿Ok? Pero, pues entonces ahí yo tengo como una incógnita a B1. ¿Ok? Entonces, ¿de qué otra forma yo puedo encontrar una relación de la cual, digamos, yo pueda despejar B1 y sustituirla en la otra ecuación y poderla resolver? ¿Qué otra ecuación yo puedo formar ahí para encontrar ese valor de B1? ¿Qué se les ocurre? Diría que un divisor de voltaje, pero no sé. ¿En dónde? Aquí con el capacitor. Ujú. Exactamente. Entonces, de aquí nosotros sabemos que el voltaje que esté en B1, referenciado obviamente a tierra, pues se va a dividir entre la resistencia R2 y el capacitor C1. ¿Ok? Entonces, lo que tengo que hacer de aquí es formar el divisor de voltaje. ¿Ok? Entonces, si yo hago el divisor de voltaje, pues yo sé que el voltaje en el capacitor, que es VO, pues va a ser igual a la impedancia en el capacitor 1 entre R más la impedancia en el capacitor 1 multiplicada por B1. ¿Ok? Entonces de aquí, entonces si ustedes despejan, tendrían que B1 es igual a R más la impedancia en el capacitor 1 entre la impedancia en el capacitor 1 multiplicado por BO. ¿Ok? Y esta expresión, entonces la podemos sustituir en esta ecuación para encontrar la función de transferencia. ¿Ok? Entonces, ese sería el análisis. Encuentren, por favor, hagan toda el álgebra y díganme cómo quedaría la función de transferencia. ¿Ok? Entonces, les doy unos minutos para que lo resuelvan. Cualquier duda me van diciendo.
¿Alguien ya lo terminó el álgebra? Y si no, para comparar, les voy a poner aquí lo que me resultó a mí. Esa fue la función de transferencia que me resultó a mí. Igual, compárenlo con lo que les dé a ustedes. Igual, si hay algún error, para que me digan.
dudas o algún detalle que hayan visto que esté mal. A mí me da casi igual. Yo creo que me equivoqué en unas variables. Ok. Pero sí, ya viste dónde está el error. Sí, creo que sí. Me equivoqué al estar moviendo, pero sí. Es que me da como un C2 de más en el 2WR. Ah, ok. Y a mí también. También me da un C2 más. A ver, dejen checo si yo me equivoqué en algo aquí. A mí me quedó igual que usted. Ujú. En los demás, ¿cómo van? ¿Dudas? Que según yo ya lo revisé y sí me da exactamente eso que puse. También me había salido, como decía Rodrigo, pero me había olvidado una impedancia, pero ya, sí me quedó igual. Ok, ok. Sí, también, profe, ya vi dónde. Ok. Creo que yo puse como el subíndice de un C como coeficiente, por eso me daba 2. Ok, Pero sí, ya. ok, ok. Bien, entonces, igual, chequenlo todos los demás, cualquier duda. Me dicen nada más ahí, pues la clave está aquí en el análisis, ¿no? Ya después es nada más cuidar el álgebra a la hora de estar haciendo aquí las fracciones. Bien, entonces recuerden que para obtener el diseño del filtro, pues nuestra parte clave es la frecuencia de corte del filtro. Entonces, para nosotros poder obtener la frecuencia de corte, pues debemos de obtener la magnitud primero de esa función de transferencia. Que pues en este caso sería en el numerador, pues va a seguir siendo 1. Y en el denominador, pues sería la raíz cuadrada de la parte real, que sería 1 menos omega. Lo voy a poner aquí para que sea omega c, la frecuencia de corte, al cuadrado, r al cuadrado, c1, c2, todo esto al cuadrado, más sería 4 omega
cuadrada, R cuadrada, C1 al cuadrado. ¿Ok? Y se debe cumplir que esto sea igual a 1 sobre raíz de 2, que sería nuestro valor de ganancia sin unidades, que es el punto 7071, o en decibeles equivale a 0 decibeles, ¿no? Entonces, de aquí lo que hay que resolver, pues sería nada más igualar lo que está dentro de la raíz cuadrada, igual a 2, y resolver entonces el polinomio que resulta ahí. Y obviamente de las raíces que obtengamos del polinomio, pues hay que escoger las que sean reales, ¿no? Que se puedan implementar en la práctica. ¿Ok? Entonces, ahora lo que quiero que obtengan es cuál sería la expresión de su frecuencia de corte. ¿Ok? Bueno, aquí me faltó ponerle una C a la omega para que sea frecuencia de corte. Entonces, traten de resolverlo y díganme qué les resulta. Igual también cualquier duda, díganme. Nada más me equivoqué, ¿no? En subíndice este sería C2.
Bien, en mi caso, el polinomio que resulta de ese, haciendo ya todo el álgebra, sería el siguiente, a ver si les dio lo mismo. Ese sería el polinomio. Ustedes me dicen si sí les dio o si hay algún detalle que corregir. Sí, profe, sí queda igual. Ok. Bueno, ya de ahí lo que yo les recomiendo pues es usar una de dos. Usar la división sintética si quieren sacar las raíces, pero en este caso pues hay que apoyarnos de algún software, ¿no? Como en este caso MATLAB, o si manejan Octave o Scilab, ustedes quieran, ahí tienen funciones para resolver los polinomios. Entonces, en mi caso, yo lo puse ahorita en MATLAB, y en MATLAB de manera simbólica me arroja el siguiente resultado. Entonces tendríamos 4 posibles soluciones para por ser un polinomio de cuarto grado. Entonces estas serían las 4 soluciones para omega, ¿no? Esta sería la primera, la segunda, la tercera y la cuarta. ¿Ok? Y de esas, pues hay que verificar nada más cuál es físicamente posible en la práctica. Obviamente que nos dé una frecuencia que sea positiva. ¿Ok? De ahí entonces, de estas que nos dé, estas 4, estas son las que hay que comparar con lo que les decía la clase pasada respecto al diseño del filtro, ¿no? Entonces me voy a pasar aquí al diseño del filtro y eh, aquí nos dan una sugerencia de cómo hacer eh, la selección de los capacitores, ¿no? Entonces, lo que habría que hacer para simplificar todo el análisis que hicimos sería utilizar esta simplificación de que C2 sea 2 veces C1, ¿ok? Y de ahí, pues se nos van a simplificar esas soluciones que les decía y ya nos van a quedar en función únicamente de R y del valor de C1, ¿ok? Y de ahí es de donde saldría este despeje, ¿ok? ¿Alguna duda?
Voy a hacer esa simplificación para ver qué resulta. Bien, aquí esta sería lo que nos arroja después de hacer la simplificación. ¿Ok? Y bueno, entonces esa es la que vamos a comparar con lo que tenemos acá. Entonces, ¿cuál de esas soluciones es la que están utilizando? Pues obviamente estas dos de aquí que observamos son imaginarias. ¿Ok? Y únicamente nos restan las primeras dos. ¿Dudas? ¿Seguros? ¿No hay ninguna duda? Solo baja, cuando despejamos R, solo baja el raíz de 2, ¿verdad? Por eso abajo también tenemos raíz de 2. Sí. Sí, porque te quedaría el raíz de 2. A ver si la escribo así. 2 a la menos un medio y 2 a la 1. Abajo, ¿verdad? Ujú. Sí, quedaría omega C es igual a raíz de 2 sobre 2 RC1. ¿Ok? Entonces aquí podemos simplificar esta como 1 entre raíz de 2 por RC1. ¿Sí?
Sí, ya. Y Y es ya la de aquí misma, solo y de que aquí es donde sale el despeje. Sí, las perdón. resistencias negativas, ¿verdad? Ajá, sí, por eso seleccionamos de las dos que les puse ahí las opciones, sería nada más la segunda, porque la primera tendría signo negativo. Esta primera tiene signo negativo aquí. Entonces no aplicaría ahí para la frecuencia. Entonces la única que sí nos queda, esta sería la solución que debemos seleccionar. Y en el caso de la selección del capacitor, pues tiene que ver para simplificar aquí estos términos que nos quedan de C2 menos 2C1 se cancelen y haga más simple el ale. Bien, ¿alguna otra duda antes de continuar? Ok, bueno, decíamos que el ir aumentando el orden del filtro, pues nos va a garantizar que la pendiente sea más cercana a los 90 grados, que sería nuestra pendiente ideal. Como ya tenemos uno de 20 decibeles por década o menos 20, en este caso por ser filtro pasabajas, y otro de menos 40, pues una alternativa es conectarlos en cascada. ¿Ok? Entonces yo tendría el de 40 y luego le conecto en cascada el de menos 20 y nos daría en total uno de menos 60 decibeles por década. ¿Ok? Entonces utilizaríamos las mismas reglas de diseño que ya teníamos por separado para cada uno y únicamente se conectan en cascada. Obviamente la función de transferencia final pues es el producto de la función de transferencia del de 20 por la función de transferencia del de 40, ¿no? Digamos algo similar como lo que hicieron en la práctica anterior en su simulación, que tenían igual como una red de paso alto y una red de paso bajo y les daba un pasabandas. Aquí sería la misma, nada más que en este caso ambos son de paso bajo. ¿Ok? Y pues las reglas pues, de diseño, les digo, se mantienen en cada uno por separado y nada más es la conexión entre ellos, ¿no? Entonces, en este caso, el diseño del filtro pues, estaría basado en toda esta regla, ¿ok? Que, de nuevo, parte de elegir la frecuencia de corte, después se elige el capacitor C3 que aparece. En este caso sería el que aparece ya en el de 20, que es este de acá. Después se eligen ya C1 y C2 en función del C3. Obviamente, esta regla de simplificación viene similar a lo que acabamos de hacer, ¿no? Que tenemos ya un polinomio, sacan sus raíces y de ahí ven cómo simplificar la expresión, de nuevo como se hizo en el caso anterior que vimos ahorita de 40 decibeles, y de ahí surge entonces esta regla, y ya simplemente la resistencia pues se calcula con la frecuencia de corte despejando, y se sugiere que las tres resistencias R1, R2 y R3 sean iguales a R, y las de retroalimentación pues coinciden con lo que teníamos anteriormente, ¿no? Una en 2R y la otra en R. ¿Okay? Ahora, una cuestión que hay que tener en cuenta a la hora de que se elija el capacitor es que para que su filtro funcione de manera adecuada, así en conexión en cascada, el valor de la resistencia debe resultarles entre 10 y 100 kiloohms.
En el caso de que no les quedara fuera de este, a la hora que ustedes escogieron aquí el capacitor, tienen que volver a seleccionar un nuevo capacitor en este rango y buscar siempre que les queden las resistencias dentro de estos valores, ¿no? Porque si les queda fuera de este rango, no van a tener un funcionamiento óptimo, ¿no? Es decir, a lo mejor su pendiente no va a ser exactamente de los 60 decibeles por década, ¿no? Entonces, estas son las sugerencias de diseño a la hora de que hacen su filtro. No sé si hay alguna duda en cuanto a los filtros pasabajas. Y obviamente también recuerden que a la hora de escoger los capacitores, siempre hay que considerar que estos sean de valores comerciales, ¿no? De preferencia. O que puedan formar, ya sea con combinaciones en serie o en paralelo de valores, usando valores comerciales. ¿Hay dudas? Ok, bueno, entonces vamos a continuar ahora bajo esta misma idea de trabajar primero con 20 decibeles, luego con 40 y luego con 60, pasando de un filtro de primero, segundo y tercer orden respectivamente, pero ahora considerando filtros pasa altas. Y entonces vamos a hacer exactamente lo mismo, ¿no? Vamos a partir de esta estructura en donde, si se fijan, lo que estamos haciendo es lo mismo que ustedes harían en un filtro de tipo pasivo, con puras resistencias y capacitores, pues lo que se hace es invertir de posición la resistencia de entrada y el capacitor que tienen a la entrada, ¿no? Entonces, lo mismo haríamos en este caso. Entonces, si ustedes observan las diferencias de este con el anterior de pasabajas de primer orden, pues lo que hacemos es nada más intercambiar de posición capacitor y resistencia en la terminal de entrada y con eso cambiamos de configuración y ahora tenemos un filtro pasa altas. ¿Okay? Y en este caso, pues es un filtro pasa altas de 20 decibeles por década. ¿Okay? Entonces, de nuevo, si hacen el análisis, pues van a llegar y a obtener esta función de transferencia. ¿Okay? Y pues el procedimiento, bueno, primero el procedimiento de diseño de este filtro pues va a ser el mismo, ¿no? Parto de la función de transferencia, obtengo su magnitud y a partir de su magnitud yo puedo despejar de aquí, del denominador, la frecuencia de corte, elegirla primero y elegir después el capacitor, igual siguiendo la misma regla en este rango, y calcular el valor de R al despejarlo de su expresión de frecuencia de corte, ¿no? Que sería esta, 1 entre RC, y de ahí despejan su resistencia, resultando 1 entre omega C o 2 pi FC si lo hicieron en Hertz. ¿Okay? Entonces, el procedimiento de diseño es exactamente el mismo que el que se usó en el caso anterior para el filtro pasabajas, siguiendo la misma idea, ¿no? Frecuencia de corte, capacitor y resistencia a partir de su expresión de frecuencia de corte, despejarla y por último escoger la resistencia de retroalimentación igual a la resistencia que les resultó a la entrada. ¿Okay? No sé si hay alguna duda.
Entonces, es prácticamente lo mismo, lo único que cambia aquí pues es el signo aquí en la expresión que nos permite, en este caso, que sea un filtro pasa altas. Y en la práctica, pues es lo único que les decía, ¿no? Intercambiar capacitor con resistencia a la entrada. ¿Dudas? Bien, entonces, para finalizar la clase de hoy, pues lo que quiero que hagan es, obviamente la respuesta en frecuencia, pues va a ser de manera inversa a lo que teníamos anteriormente. Este sería el de 20, el de 40 y el de 60. Entonces, quiero que hagan el mismo análisis que acabamos de hacer anteriormente para el filtro de 40 decibeles, pero de paso bajo. Hagan ese mismo análisis ahora considerando el de paso alto y vayan siguiendo todos los pasos que hicimos ahorita, ¿no? Obtengan su función de transferencia, de esa función de transferencia obtengan su magnitud, igualenla a 1 sobre raíz de 2, formen su polinomio, obtengan sus soluciones y mediante la regla de diseño que tenemos acá, en este caso de seleccionar los capacitores iguales, pues van a simplificar y verificar que esta sea la expresión que surge a partir de la frecuencia de corte que es físicamente realizable a partir de la solución del polinomio que les resulte de acá. ¿Okay? No sé si hay alguna duda en lo que tienen que hacer. Y si no, pues háganlo y ya ustedes me van diciendo si lo pudieron verificar todo. Igual cualquier duda me dicen. Profe, para simplificar el polinomio vamos a necesitar de un software también. Sí, es lo que les decía. O si quieren usar división sintética, pues también se puede hacer la división sintética. Pero ahí sí yo les recomiendo para más rápido y no estar tardándonos tanto, pues sí que usen algún software. O igual, si no tienen ahorita algún software, pues me dicen qué polinomio les resultó y yo aquí les proyecto la solución. Ok, gracias. Sí. Igual recuerden siempre va a ser lo mismo, ¿no? Aquí 0, y 0. Por lo tanto aquí corriente 0. La diferencia de voltaje aquí es 0 volts. La corriente aquí es la misma. Pues es el mismo análisis, nada más, pues ahí lo que cambia son la posición de capacitores y resistencia. Entonces el análisis pues va a ser muy similar al anterior.
¿Cómo van? ¿Alguna duda? La función de transferencia, ¿le puedo decir la expresión? A ver Sí. si me queda 1 sobre, me queda una sumatoria de 3 elementos. Bueno, me queda 1 sobre R1 J omega C más 2 sobre R1 cuadrada omega cuadrada C cuadrada y luego más 1. A ver, todo eso va aquí en el denominador. Ah, no vi que lo estaba escribiendo. Sí. Ah, es 1 entre J, R, omega C. ¿Qué más? Ah, no, pero ya después siguió otra suma. Ah, ok. Nada más es. Entonces ese término. Ujú. Ajá. Más. Más 2 sobre R1 cuadrada omega cuadrada y C cuadrada. Y luego más 1. Sí. Sí. Ok. Sí, es más o menos igual al que nos dio en el caso anterior, nada más. Entonces, yo creo que sí está correcto. No lo tengo aquí a la mano, pero sí, me parece que sí es correcto. Ok. Bueno, le voy a seguir con ese. Ok. Bueno, igual, si quieren, le continúan después y lo platicamos ya la siguiente clase. Lo que me gustaría antes de que terminemos la clase de hoy es ver qué dudas tienen sobre la práctica, ¿no? Que hay que entregarla a la siguiente semana. Entonces, no sé si ya tuvieron oportunidad de ir avanzando y qué dudas hay. Profe, sobre la resistencia variable, dice 10 kilos mínimo. ¿Como hasta qué rango tendría que ser? Ahí sí tienen que ¿O hacer podría ser? primero sus cálculos, pero pues yo les recomiendo si están entre 50 o 100 K, es adecuado. Como veían ahorita en lo de los filtros, pues va a depender de la ganancia con la que se diseñe su amplificador, ¿no? Entonces, ahí sí, depende de la frecuencia, perdón, de la ganancia que tenga su amplificador. Entonces, sí, primero hagan los cálculos de su diseño y en función de eso, sí, ya después las consiguen. Ah, ok.
igual en el caso de lo que les había comentado sobre las conexiones, sí alcanzan a ver aquí la imagen que puse de un ejemplo de conexión, ¿no? De operacional. Sí, sí se ve. Ok. Bien, entonces ahí nada más lo que hay que... Este ejemplo de aquí es justo el ejemplo que viene en la práctica, es el que lo pueden encontrar, su esquemático es la figura 2.9 que está en la práctica 2. Entonces, aquí lo que hice yo fue indicarles cuál es la forma en la que lo van a conectar, ¿no? Si buscan las hojas de especificaciones, en este caso yo utilicé el TL081, que nada más tiene un amplificador operacional aquí integrado. Tenemos que, pues les había dicho que lo que es el pin 1, el pin 8, se utilizan para lo que son compensaciones internas o en algún caso es no conexión. Aquí para el caso de usarlo como amplificador no es necesario hacer ninguna conexión en esos 3 pines, ¿no? Después el pin 2 y el pin 3, que recuerden que la numeración aquí de los pines depende de donde está aquí siempre van a tener en el integrado una marca donde empiezan a contar los pines, ¿no? Entonces, este es pin 1, pin 2, pin 3 y pin 4. Entonces, el 2 y el 3 son las entradas, el pin 2 es la inversora, el pin 3 es la no inversora y el pin 4 sería su alimentación, en este caso alimentación con polaridad negativa, por eso les puse aquí la etiqueta de BCC negativa. Luego el pin 5 no tiene conexión, el pin 6 es su salida del operacional, el pin 7 es la alimentación, en este caso alimentación positiva, con polaridad positiva, por eso les puse aquí el BCC. Y en el caso de ese ejemplo, pues tiene un paralelo entre una resistencia de 100K y un capacitor de 1.59 nanofaradios que deben estar conectados en paralelo. Uno de los extremos del capacitor y la resistencia van a salida y el otro va a la entrada, ¿no? Que sería la entrada inversora. Y la señal de entrada que ustedes van a poner, que aquí la estoy poniendo con etiqueta de BIN, sería, va a una resistencia de 10 kilo ohms y también se conecta a la entrada 2. ¿Okay? Entonces, nada más para que recuerden, en el protoboard ustedes van a encontrar que todas estas filas que están en paralelas y que están indicadas con letras, están conectadas internamente. ¿Okay? Entonces, aquí no es necesario hacer conexiones entre ellas, o si conectan un dispositivo ahí, lo estarían poniendo en corto, ¿no? Entonces, hay que hacerlo hacia la parte numérica, ¿no? Lo que van a encontrar como indicado con números. Entonces, eso es lo único que hay que tener en cuenta a la hora de hacer la conexión. No sé si haya dudas sobre eso. Bien, pues entonces eso sería todo por la sesión del día de hoy. Trabajen pues, en estos días en sus simulaciones, hagan sus cálculos para la práctica y cualquier duda pues me pueden contactar ya sea por el chat de Teams o por correo electrónico y nos veríamos entonces hasta el próximo martes para continuar con este análisis de los filtros que pues ya vimos ahorita filtros pasa bajas, pasa altas. Nos faltaría ver la siguiente semana pasabandas y rechazabandas. Y con eso terminaríamos la parte teórica. Ya nada más nos quedaría practicar algunos ejercicios de diseño de filtros y algunos otros todavía de operacionales, considerando la ganancia A finita.
Son las dos cosas que nos faltan practicar. Y pues ustedes tienen práctica la siguiente semana y luego el otro, ya el de instrumentación. Entonces, pues pónganse a trabajar sobre todo en eso. Practiquen lo del diseño, los análisis, considerando operacionales. Y pues cualquier duda me dicen, y si no, nos veríamos el próximo martes. ¿Ok? Si no hay dudas, entonces que estén bien y nos vemos el martes. Sale, profe, nos vemos hasta el martes. Gracias. Que estén bien. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias. Gracias. Gracias.